En el vídeo de hoy vamos a hacer un canastito colgante para muchos usos. Como hacemos habitualmente, vamos a medir el grosor del trapillo con la aguja que le corresponda. Luego haremos un aro deslizado y vamos a empezar a levantar nuestras cadenitas o nuestros puntos dentro de este aro. Ajustamos al grosor de la aguja para que todos los puntos tengan el mismo tamaño y empezamos a hacer los 6 puntos bajos. Si aún estás aprendiendo y quieres hacerlo desde el comienzo, tenemos una serie de puntos básicos donde aprendes a hacer también estos puntos, el aro, las cadenitas y todo lo que necesitamos para empezar a tejer al crochet. Una vez que tenemos los 6 puntos bajos, los contamos para que no se nos escape ninguno y vamos a cerrar el aro. El tejido de hoy va a ser circular, así que las vueltas no las vamos a cerrar. Vamos a hacer un punto uniéndolo, pero en vez de cerrar con un punto deslizado, como hacemos de costumbre, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora sí vamos a usar un marcador para que no se nos haga un cacao. De esta manera tenemos en claro dónde van a ir los aumentos. En esta primera vuelta toca un aumento en cada punto. O sea que vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Esta va a ser toda una vuelta de aumentos. Y lo vamos a tejer hasta llegar a nuestro marcador. Estamos llegando al final de la vuelta, quitamos el marcador para hacer este último punto y aquí mismo, una vez que cerramos el punto bajo, volvemos a poner el marcador para empezar así la segunda vuelta. En esta vuelta vamos a hacer un aumento y un punto. Entonces, un punto, 2 juntos, un punto, 2 juntos, y de esta manera estamos haciendo un aumento intercalando. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta hasta volver a nuestro marcador. Me gustaría saber, como siempre me comentan, qué les gusta más, que ponga la cámara rápida, que siga hablando a medida que tejo, que corte el vídeo y no lo haga tan largo. Escucho sugerencias porque estoy aprendiendo y el acuerdo es muy bueno para que todos podamos aprender. Así que, como digo siempre, soy aprendiz de todo, maestra de nada, pero siempre abierta a escuchar sugerencias. Ya llegamos al final de esta segunda vuelta, sacamos el marcador. Tener en cuenta que ahí mismo donde lo sacamos, hacemos el punto bajo y ese es el mismo punto donde vamos a poner el marcador. Arrancamos con la tercera vuelta. Y en esta tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. 2 puntos simples y un punto doble. 2 puntos simples y un punto doble. Así hasta terminar la vuelta. Según el tamaño que le quieras dar a tu canastito, vas a seguir haciendo aumentos. Entonces, hoy lo vamos a hacer hasta esta tercera vuelta. Pero si tú quieres hacerlo mucho más grande, puedes tejer unas cuantas vueltas más o menos. Puedes hacer la vuelta de los aumentos dobles y quedarte ahí y hacerla muy pequeñita. Pero esta va a ser una cesta mediana. Terminamos esta vuelta y presta atención porque sacamos el marcador y es aquí donde vamos a hacer un cambio. Hacemos el punto bajo y ahora sí miramos si el tamaño nos gusta o si lo queremos un poquito más grande, pero de ahora en más vamos a tejer sin hacer aumentos. El cambio es que en el primer punto donde estaba nuestro marcador vamos a hacer 3 puntos juntos.
Estos son los puntos que le van a empezar a dar la forma para que lo podamos colgar luego. Pero algo que te tengo que decir es que en el primer punto que hacemos de aumento tenemos que poner el marcador. Ahí están los 3 puntos de aumento y en el primer punto de estos 3 aumentos vamos a poner el marcador. En ese marcador es donde luego vamos a volver a hacer los 3 puntos juntos. Por ahora damos toda la vuelta como se presentan, porque no vamos a aumentar más, solamente cuando llegamos a nuestro marcador. Esto también va a variar del alto que le quieras dar a tu canasto, pero ya verás cómo a medida que vas tejiendo, según lo que quieras hacer con él, te vas a dar cuenta si le haces una vuelta más o alguna vuelta de menos. La verdad que quedan muy lindos como colgantes para nuestras macetas, pero si los haces de un tamaño un poco más grande, pueden servir para los juguetes de los niños. Mira, ya va tomando la forma del canastito. Entonces, hacemos el último punto bajo y cuando llegamos a nuestro marcador, vamos ahí a hacer los 3 puntos juntos. Recuerda que en el primer punto de los puntos juntos es donde vamos a hacer otra vez los 3 puntos juntos. No te olvides de poner el marcador. Hacemos los 3 puntos, damos toda la vuelta sin aumentar y este proceso lo vamos a repetir 5 veces en total. Si estás mirando el vídeo, me gustaría también que me comentes para qué usarías tú este canastito y que me des ideas. Es muy importante que nos podamos motivar los unos a los otros, incentivar nuestra creatividad, porque todo nace de una inspiración. Así que espero ser de inspiración para ustedes y de motivación también. Si Mariela Caramela puede, tú también puedes. Así que nunca es tarde para aprender a tejer al crochet. Llegamos a nuestra marca y vamos a volver a hacer los 3 puntos juntos y luego seguimos toda la vuelta sin aumentar. 3 puntos juntos y toda la vuelta. Puedo decirles que esto va muy rápido. Una vez que aprendemos el procedimiento, podemos hacer un montón de estos canastitos. Probarlos en diferentes tamaños, en diferentes colores y también, si te animas, llegamos a la vuelta número 5, esta es nuestra última vuelta y lo que hacemos es mirarlo, a ver si ya estamos conformes con el tamaño, con la forma y para seguir adelante con el siguiente paso. Lo que vamos a hacer ahora es marcar las disminuciones para que sean de los dos lados iguales. Entonces miramos el canasto y lo que vamos a disminuir es la parte principal. Entonces en los costados vamos a marcar 10 puntos con uno de nuestros marcadores y de ahí hasta el otro lado donde también vamos a marcar 10 puntos. Pero antes, una vez que llegamos a la marca donde estábamos haciendo los aumentos, vamos a levantar cadenitas para poder hacerle así la manija donde la vamos a colgar. Hacemos 7 cadenitas al aire. Este es el tamaño que va a tener nuestra asa y lo vamos a cerrar en el mismo punto donde empezamos a hacerlas, con un punto bajo. Una vez que ya tenemos el tamaño, cerramos con un punto bajo y lo que vamos a hacer ahora es tejer los 10 puntos que marcamos para empezar a hacer nuestras disminuciones. Ahora
Quitamos el marcador y a partir de ahí vamos a empezar a hacer las disminuciones hasta el otro marcador. Agarramos el punto de adelante con la primera lazadita y el punto siguiente también hacemos lo mismo. Agarramos la otra lazadita de adelante. Esto se va a hacer como un solo punto. Entonces cerramos estos dos puntos juntos y esta sería nuestra primera disminución. Vamos a repetirlo una y otra vez hasta llegar al marcador. Volvemos a hacerlo. Tenemos un punto en la aguja, levantamos una lazada, otra lazada y hacemos un cierre y ahora otro cierre. Lo mismo, una lazada de adelante, otra lazada de adelante, un cierre y ahora otro cierre. Esto lo vamos repitiendo hasta llegar al otro marcador. Es muy fácil porque estamos agarrando dos puntos juntos en vez de uno y cerramos en dos partes. Y la verdad que va tomando la formita y ya falta muy poquito para terminar. Entonces llegamos al marcador y lo que va a pasar es que vamos a tejer los puntos como se presentan. Vamos a hacer puntos bajos donde corresponde hacer puntos bajos. A medida que los vamos haciendo, los vamos acomodando con nuestra mano para que estén todos para el mismo lado. Hacemos este último punto y lo cerramos con un punto deslizado. Hay una variación. Si tú quieres hacerle punto deslizado a toda la vuelta, lo puedes hacer. Pero en este caso yo voy a dejar una tira bien larga, la paso por el centro de este último punto y esa hebra que dejamos la vamos a enroscar alrededor con unas cuantas vueltas para darles mucha más firmeza de la que tiene. Aparte le da una vista muy bonita. Hacemos esto así, vamos acomodando los puntos con las manos y le damos unas cuantas vueltitas. Ahora con la parte que nos sobró vamos a enhebrar una aguja y le vamos a hacer un cierre. Vamos a pasar por entre medio de todos los hilos, le damos la vuelta hacia el otro lado y hacemos lo mismo. De esta manera no solo estamos escondiendo, sino que estamos cerrando. Y lo podemos repetir cuantas veces creas que sea necesario. Tengamos en cuenta que en algunos casos vamos a poner cosas que tienen peso. Escondemos las hebras y cortamos los sobrantes y ya podemos decir que nuestro canasto está terminado. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, que se animen a hacerlo, que me lo cuenten y si aún no se ha suscrito al canal, que lo hagan porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.